Buenos días, en esta oportunidad le voy a dar un pequeño refuerzo de geometría sobre el uso del transportador, así que comencemos. Básicamente, el transportador es una herramienta muy útil que nos sirve en las matemáticas. En este caso, vamos a relacionar o vamos a introducirnos al concepto del transportador mediante el siguiente problema. Dice, analiza. María y Miguel juegan a construir un abanico de papel haciendo dobleces. Descubre cuál abanico tiene una mayor abertura si todas las divisiones, estas en verdecitas, son iguales. Y la pregunta 2, ¿qué figura geométrica forman los abanicos? Veamos nuestra solución. Tomo una división del abanico como medida, que es esta de aquí, y observo que el abanico de Miguel tiene 8 divisiones. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el de María tiene 7 divisiones. Por lo tanto, el abanico de Miguel tiene una mayor abertura. Veamos cuántas divisiones tiene el abanico de María. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habíamos dicho que el de Miguel tenía 8 divisiones y el de María tiene 7. Por lo tanto, dice que el abanico de Miguel tiene una mayor abertura. Y contestando la pregunta 2, dice que ¿qué figura geométrica forman los abanicos? Pues la respuesta es, cada abanico forma un ángulo. Entonces aquí ya vamos entrando al concepto de ángulo que lo podemos relacionar con el concepto de abertura. El ángulo es esto que está aquí, es la abertura de este abanico. Aquí la abertura del abanico de María es menor que la abertura del abanico de Miguel. O en otras palabras, el ángulo que forma el abanico de María es menor que el ángulo que forma el abanico de Miguel. Ahora comprendamos. La medida de un ángulo indica la abertura entre sus lados. Entonces, para medir ángulos se utiliza el transportador. Entonces aquí observamos cuál es la verdadera utilidad del transportador, que es medir ángulos. Y yo considero que también nos sirve para construirlos. También el transportador nos puede servir para como una regla, aunque no es lo ideal, ya que su longitud es más pequeña que una regla grande. Las graduaciones son de 0 a 180. ¿Qué son las graduaciones? Son las pequeñas divisiones en las cuales se divide este instrumento o esta herramienta. Tenemos aquí que va de 0 a 180. Entonces, aquí vemos el 0, vemos el 20, el 30, 40, hasta el 90, que es la mitad. Y después sí hasta 180, a dar la semivuelta, como se observa en la figura. Ahora, los transportadores comunes tienen dos líneas de graduaciones. Ambas inician con 0. Entonces la primera es esta línea, en donde aquí está el 0. Y aquí está la otra, por el otro lado, en donde también está el 0. La única diferencia es que esta de aquí, para medir los ángulos, se miden en sentido horario, es decir, va de izquierda a derecha. Mientras que la otra, donde está este 0 por el lado derecho, los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se mide de derecha hacia izquierda, como este ejemplo de aquí, donde muestra lo que es la abertura del ángulo, que más o menos mide 60 grados. Vamos a ver ahora lo que son las partes fundamentales de un ángulo. Son dos, el vértice y los lados. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto en donde se interceptan los lados. Entonces aquí viene este lado por aquí y aquí viene este otro lado por acá. Y va a llegar un momento en que van a chocar. Entonces ese es el vértice. Y desde ahí se forma lo que es la abertura o el ángulo. Ahora veamos. Los pasos para medir un ángulo con el transportador son los siguientes. Son tres. Y es importante tomarlos en cuenta y en orden. El primero es colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo, es decir, en este de aquí. Veamos aquí. Tenemos el centro del transportador, que generalmente algunos transportadores tienen un orificio, pero algunos como este que vemos en pantalla lo tienen en pintura.
ya que este transportador no tiene un orificio que está por aquí. Hay algunos que lo traen y ese que lo traen tienen un orificio. Entonces este es el paso número 1. El paso número 2 es colocar la marca del 0 de forma que coincida con un lado del ángulo. Entonces hay que tratar de que coincidan. En este ejemplo de aquí, si coincide el 0 con la rayita o con el lado del ángulo. Número 3. Localizar en el transportador la graduación por donde pasa el otro lado del ángulo. El número que indica el otro lado es la medida del ángulo. Entonces, un lado lo vamos a ocupar para que esté juntito con el 0 y el otro lado vamos a localizar la graduación correspondiente. En este caso es 60 grados. Y de esa manera es que se utiliza el transportador para medir lo que son los ángulos. Veamos otras cuestiones. Cuando se mide un ángulo se debe considerar lo siguiente. Al medir un ángulo solo importa su abertura. La medida de un ángulo no depende de la longitud de sus lados ni de la dirección del ángulo hacia donde se abre. ¿Qué quiere decir esto? Veamos esto. Aquí estos tres ángulos de aquí miden lo mismo, miden 50 grados, pero su dirección, la dirección del ángulo, es diferente. Este está aquí orientado hacia la derecha, este está abierto hacia arriba más o menos y este está abierto más o menos hacia la izquierda. Entonces, a pesar de que tienen posiciones diferentes o orientaciones diferentes, tienen la misma medida. Ahora veamos este tercer punto. Si tiene un lado muy corto de modo que no se pueda leer la medida en el transportador, el lado se prolonga hasta que se pueda identificar la medida. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí, vamos a dibujar un hipotético transportador. Más o menos, ¿no? Aquí está el centro. Y ahora vamos a dibujar el ángulo. Está el vértice, punto amarillo, junto con el centro del transportador y este lado del ángulo que está junto al 0 de la graduación. Pero resulta que hay un lado que llega hasta ahí. Y como no llega hasta acá, no llega a alcanzar hasta la graduación, no podemos localizar o saber la medida de este ángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Es prolongarlo. ¿Y cómo se prolonga? Haciendo esto. Vamos a ver otra cuestión importante, la cual es la medición y la clasificación de los ángulos, es decir, qué tipos de ángulos hay. Dice aquí, el primero, los ángulos que son menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Veamos un ejemplo. Este ángulo de aquí mide, no sé cuánto mide, pero yo lo que sé es que es menor de 90 grados, ya que el ángulo de 90 grados es este de aquí. Es la mitad del transportador. Entonces aquí está 90 grados. Y como podemos observar, esta abertura de aquí es menor a esos 90 grados. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un ángulo agudo. Veamos ahora el segundo. Los ángulos que son mayores a 90 grados, pero menores a 180 se llaman ángulos obtusos. Veamos un ejemplo. Vamos a dibujar un transportador. Bueno, esta es la recta. Aquí tenemos el centro. Ahora bien, aquí sabemos que está lo que es la graduación 90, o sea, los 90 grados. Y aquí tenemos 180 grados. Entonces, este ángulo que está aquí, que es el 0, este ángulo que está aquí, yo no sé cuánto mide, pero lo que sí sé es que es mayor a 90 grados y menor a 180. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Para finalizar, dice que los ángulos de 180 grados se llaman ángulos llanos. Y ese tipo de ángulo es muy fácil de identificar, ya que solo es hacer esta recta de aquí. Por aquí tenemos 0 grados. Aquí tenemos el centro del ángulo. Y aquí tenemos los 180 grados.
Entonces el ángulo, la abertura de este ángulo es la siguiente. Es una semivuelta. Yo agregaría otro tipo de ángulo que se llama el ángulo recto. De hecho, el ángulo recto lo utilizamos para describir a estos tres anteriores. Tenemos este aquí. Este es un ángulo recto. Y se simboliza con un cuadrito en su ángulo. Es un ángulo muy especial. Este cuadrito aquí entonces representa lo que es un ángulo de 90 grados. De hecho, las construcciones, nuestras casas, los edificios están inclinados en 90 grados. Los albañiles utilizan esta medición para realizar sus construcciones. Para finalizar, vamos a aprender a medir ángulos mayores a 180 grados. Dice, analiza, mide el ángulo con el transportador. ¿Será que lo podemos hacer? Pues de la manera que les enseñé anteriormente no será posible, ya que si nos damos cuenta, este es un ángulo mayor a 180 grados, ya que aquí si prolongo este lado del ángulo de aquí, en color verde, me doy cuenta que este ángulo en color verde es un ángulo llano de 180 grados, pero a mí me piden calcular la medida del ángulo en color rojo. Entonces, ¿cómo hago eso? Veamos lo que dice el periquito. Puedes prolongar un lado del ángulo para formar un ángulo llano. Hay dos formas de prolongar. La primera, que es la que hice yo, que prolongué este lado de aquí, y la segunda, que es prolongar el otro lado del ángulo. Entonces, veamos cómo soluciona esto Julia. Paso número 1. Prolongo un lado del ángulo, formo un ángulo llano y otro ángulo menor a 180 grados y lo pinto de amarillo. Entonces aquí lo que hizo fue hacer este ángulo llano de 180 grados y lo que sobró, pintarlo en color amarillo. Ahora, paso 2. Mido el ángulo que pinté y lo sumo a 180 grados. 180 más 30 es igual a 210 grados. Entonces, para medir ese ángulo en color amarillo, Julia tuvo que invertir su transportador, es decir, girarlo para la otra vuelta, girarlo en la otra forma y así medir ese ángulo en color amarillo que le midió 30 grados. Entonces, para calcular ese ángulo grandote, tuvo que sumar el ángulo llano y ese ángulo en color amarillo. Y eso le dio a ella 210 grados. Carlos lo hizo de otra manera. Dice Carlos, observo que se forman dos ángulos. El que me piden es mayor a 180 y el otro es, aquí es mayor a 90 grados. Entonces dice, mido el ángulo menor, que es 150 grados, es decir, este que voy a pintar en color verde, al ángulo completo, que es 360 grados, le resto el ángulo menor. Entonces, otra cosa importante que tener muy en cuenta es que toda una vuelta equivale a 360 grados. Eso es lo que me equivale una vuelta. Y entonces, Carlos, para calcular ese ángulo en color rojo, lo que hizo fue que a 360 le quitó este ángulo en color verde, sabiendo que la suma de estos dos ángulos es igual a 360 grados. Gráficamente se puede observar aquí. Por lo tanto, al restarle 150 a 360 grados, nos da 210 grados, justo la medida exacta la cual le dio Julia. No más que Julia lo hizo de otra manera diferente. Y eso ha sido todo. Gracias.